Me alegra. Profe, ¿cómo está? Bien, ¿quién me habló? César, ¿cierto? Medardo, ¿cómo le ha Ah, ido, Medardo. profe? Bien, ¿cómo están? Bien, profe. Ah, bueno, démosles unos Muy buenas 3 noches, doctor. minuticos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Doctor, Muy muy buenas buenas noches, noches. compañeros. César, buenas noches. Doctor, lo que pasa es que en estos momentos me encuentro en el hospital. Pues yo trabajo en un hospital. Tengo problemas técnicos con el celular y me demoro del hospital a la casa, me demoro como 20 minutos. Entonces, para pedirle autorización de que me deje ingresar dentro de 20 minutos a la clase. Claro que sí, no hay problema. Si puede irse conectada en el celular o escuchando, no hay ningún problema. Es Bueno, que tengo el problema que no, en estos momenticos me están anclando porque no tengo, no sé qué pasa con mis datos, porque siempre lo tranquila, hago así, entonces para que me excuse. Entonces ya mismo tranquila. salgo para mi casa. No se Muchísimas preocupe. gracias, doctor. Tranquila, Andrea, no se Bueno, preocupe. señor, ya mismo me conecto. Muy amable, muchas gracias. Bueno, les voy a dar unos minuticos que se conecten todos y ya arranco, porque ya tengo esto listo. A ver cómo nos rinde el tiempo hoy. Bueno, yo creo que voy a iniciar ya. Son las 6:05, entonces voy a dar inicio a la sesión del día de hoy. A las antecitos de las 7 paro unos minuticos para que descansen, se tomen una taza de café y reinicio nuevamente. Entonces, a ver. Miren, hasta la sesión anterior tuvimos la oportunidad de hablar de unos aspectos generales, tanto del derecho civil como del derecho administrativo,
relacionados con las obligaciones y con el contrato como una de las fuentes de las obligaciones. Y como venimos trayendo un hilo, habíamos alcanzado a comentar algunas cosas sobre el contrato estatal. Perdón, hoy voy a hablar justamente sobre los contratos estatales. Creo que vamos a ver el primero de ellos, pero antes vamos a mirar unos aspectos generales que consagra la Ley 80 de 1993 en relación con lo que es el contrato estatal. En primer lugar, y de antemano me disculpo por la diapositiva, porque tiene un logo de la Cámara de Comercio de Bogotá. Yo soy profesor en la Cámara de Comercio de Bogotá y en el tema de contratación estatal. Y entonces lo que hice fue tomar la diapositiva para no ponerme a hacer otra vez todo el cuadrito y simplemente dar una indicación aquí general relacionada con los procesos contractuales, para que tengan claro algo que les voy a decir a continuación. Los procesos contractuales en las entidades estatales tienen 4 etapas claramente definidas. Una etapa precontractual, una etapa de ejecución o contractual, una etapa postcontractual y un cierre del expediente o un archivo del expediente, dependiendo a lo que haya lugar. Yo de esta parte no me voy a adentrar, si vuelvo y repito, es una generalidad que voy a hacer para poder continuar. Dentro de esta primera fase de la etapa precontractual, hay que tener en cuenta que lo más importante, y se los he mencionado ya en repetidas ocasiones, es el principio de planeación que se hace presente en los procesos de contratación estatal y que debe ser como el faro que guía todo el tema relacionado con el trámite que se va a adelantar para poder seleccionar un contratista en aras de cumplir las necesidades que han sido evidenciadas por una entidad y obviamente llegar a un buen logro o a un buen final en relación con lo que se viene adelantando en materia contractual del Estado. Entonces, en ese orden de ideas, a partir del momento en que se inicia la planeación del proceso de selección, vamos a tener claro cuál va a ser a futuro el contrato que nosotros vamos a implementar, previo, eso sí, la identificación de la modalidad de selección del contratista. Luego arrancamos el proceso de selección y vamos a ir a una etapa de adjudicación con todas, pasando por todos los requisitos que el contrato o que el proceso, mejor, que se consagra en la Ley 80, lo hemos cumplido satisfactoriamente. Cerramos aquí la etapa precontractual y viene la etapa contractual. Entonces, o de ejecución, pero entre este paso de la etapa precontractual y la ejecución del contrato tenemos uno muy importante, que es la firma del contrato. Nosotros no sacamos nada con adjudicar aquí el contrato estatal si no suscribimos ese documento que es el que va a generar las obligaciones recíprocas entre las partes y que nos va a permitir exigir en un determinado momento el cumplimiento o pregonar de él el incumplimiento por alguna de las partes, bien sea porque no se garantizó el pago por parte de la entidad, bien sea porque el contratista no cumplió con la obligación que había contraído y que estaba inserta en las cláusulas de ese contrato, que como les había dicho en la sesión anterior, debe incorporar además todo lo que se hizo en la etapa precontractual, es decir, los pliegos, los estudios previos, la matriz de riesgos, todos los parámetros que establece la Ley 80 para que un contrato estatal se pueda llevar a buen término. Entonces, vuelvo y repito, entre la etapa precontractual y la etapa de ejecución o contractual, tenemos ahí un pasito que es la firma del contrato. Esa firma del contrato, lo vamos a ver más adelante, lleva consigo el cumplimiento de unos requisitos para poderlo ejecutar, como son las garantías que exige la Ley 80 y
los abonos o los anticipos que se hacen al contrato para que el contratista pueda ejecutar en adecuada forma o pueda materializar en adecuada forma el contrato que ha suscrito y con el cual se ha comprometido. Y esa etapa irá hasta el vencimiento del plazo, hasta que se acaben los recursos, cuando hay contratos que eventualmente son de tracto sucesivo, o hasta cuando se vence el plazo para ejecutar el contrato. 6 meses, 8 meses. A partir de allí vendrán las adiciones o prórrogas que están previstas en la ley 80 con los requisitos y parámetros obviamente que están fijados allí. Una vez terminamos la ejecución, se ha dado alguno de estos requisitos, si se cumplió con el objeto, si se acabó el dinero o si se venció el plazo y ya no hay nada más que hacer, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es la de liquidación del contrato, verificar que existan las garantías postcontractuales, ya estamos en etapa postcontractual, y al cumplimiento de recuperaciones ambientales u otro tipo de recuperaciones que haya que hacer dentro del contrato, como fue establecido aquí en esta primera parte, que fue la etapa de planeación del contrato. Llegamos aquí a esta parte y vamos a liquidar el contrato, liquidación que puede hacerse de manera bilateral, hay un tiempo establecido en la ley para esto, o que se puede hacer de manera unilateral cuando no el contratista no accede a la liquidación y la entidad debe cumplir con ese término también dentro de lo establecido en la ley 80. Y aquí se abre entonces la puerta para que eventualmente el contratista o la entidad contratante puedan reclamar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo alguna situación que haya quedado pendiente de reclamar por la vía del medio de control de controversias contractuales, para lo cual se tienen 2 años a partir de la ocurrencia de los hechos. Y finalmente, si no pasó nada aquí, pues vamos al cierre o del expediente o del archivo y culminamos con ese proceso, que puede durar entre un mes o unos días, un año, o que puede ir más allá si el objeto del contrato se estableció que para cumplirse con él debía existir un plazo superior a un año, siempre y cuando se garanticen aquí en esta parte inicial los recursos necesarios, o que eventualmente se deba hacer una adición presupuestal que afecte una vigencia futura, para lo cual también se deben cumplir con los parámetros establecidos en la ley 80 y en las normas que regulan el trámite de las adiciones presupuestales o la afectación de vigencias futuras, es decir, cuando pasa el 31 de diciembre y el contrato continúa y debemos tomar dineros de esa nueva vigencia que arranca el 1 de enero del año siguiente y que irá hasta el 31 de diciembre de ese año. Entonces, más o menos este es el mapa, este es la guía que utiliza la administración y que debe seguir estrictamente para llevar a buen término la ejecución del contrato que se va a firmar. Entonces les decía que tuviéramos muy en cuenta que aquí entre la etapa precontractual y la ejecución del contrato, pues teníamos la suscripción del contrato. ¿Y por qué hice la aclaración? Porque una vez se ha adelantado la etapa de selección, se debe suscribir el contrato. La entidad no puede quedarse esperando a ver qué pasa, a ver si llueve o a ver, tiene que suscribir el contrato estatal, deben firmarlo. Y en ese orden de ideas, pues se ceñirán a lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, que define al contrato estatal como un acto generador de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere el estatuto previstos en el derecho privado, ojo, los contratos previstos en el derecho privado, o que resulten de la aplicación de la autonomía de la voluntad, o que corresponden de manera enunciativa a los que define la ley contractual. Entonces vamos a tener aquí 3 situaciones particulares que ustedes deben identificar. Primero, que
el contrato puede ser uno de aquellos que está previsto en el derecho privado. Contrato de fiducia, contrato de arrendamiento, contrato de compraventa. Hay que revisar cuáles, dependiendo del objeto contractual y dependiendo de lo que está haciendo la entidad a través de ese proceso de selección, qué es lo que busca la entidad satisfacer para poder llegar a este punto de la firma del contrato o de la suscripción del contrato. O que resulte de la aplicación de la autonomía de la voluntad. Acuérdense que en la primera sesión, y lo reiteré en las segundas y tercera sesión, uno de los principios más importantes, o el principio más importante que hay en la contratación privada y estatal, es la autonomía de la voluntad. A través de él, las partes en el contrato pues van a definir qué es lo que quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren, cómo lo van a hacer, en qué parámetros o en qué términos lo van a hacer, hasta dónde me voy a obligar yo, cómo me voy a obligar, porque yo puedo tomar la decisión de no obligarme en eso. Yo puedo simplemente decir, yo no acepto las condiciones y las cambiamos. Lo que sí es cierto es que una vez se ha presentado la oferta, lo vimos, lo tengo que decir, que una vez presenta la oferta y lo miramos dentro de los principios de la sesión anterior, debe existir una seriedad en la presentación de esa oferta. Y si yo me obligo a hacerlo, pues yo ya tuve un tiempo previo dentro de la etapa precontractual, tuve un espacio de tiempo para reclamarle a la entidad, para pedirle a la entidad que aclarara algunas situaciones, para pedirle a la entidad que me explicara hasta dónde iba el alcance de esas disposiciones normativas, y en consecuencia yo ya tengo muy claro qué es lo que debo hacer, cómo lo voy a hacer, y obviamente estaré obligado a firmar el contrato estatal. Y finalmente, pues si no resulta ninguno de estos dos, pues nos estaremos sometiendo a alguno de los contratos que la Ley 80 de 1993 define. La Ley 80 define unos tipos de contratos y esos son los que vamos a estudiar más adelante. Pero esos contratos están sometidos a unas disposiciones, esos contratos están sometidos a unos requisitos, y esos requisitos en muchos casos o en la mayoría de casos tienen aspectos comunes con los contratos del derecho privado. El régimen jurídico que se aplica a los contratos estatales, ¿cuál es? No solamente lo son las disposiciones de la Ley 80, hacen parte de él otras disposiciones que, en palabras de la Corte Constitucional, en esa sentencia que ven ustedes allí, C892 del 2001, establece que deben tenerse aquellas desarrolladas en el Código Civil y en el Código de Comercio. La sesión anterior estuvimos viendo principios del derecho comercial, principios del derecho civil. Tal vez no mencionamos unos que por la naturaleza misma que tienen en el derecho, a veces uno no los menciona porque se entiende que hacen parte integral de todos los contratos, como por ejemplo el pacta sunt servanda, es decir, cumplir con las obligaciones o con los contratos de buena fe por las partes, atenerse a lo que está dispuesto en el contrato, que además es un principio del derecho internacional. Y dice la Corte Constitucional que se integran a este régimen aquellos principios consustanciales de los contratos bilaterales, sinalagmáticos o de prestaciones recíprocas que para el derecho administrativo son de gran importancia. Lo pueden revisar en la sentencia C892 del 2001, que más adelante dijo que así las cosas, se tiene que los principios integradores del régimen jurídico de los contratos estatales son: primero, el principio de la autonomía o de la voluntad, en virtud del cual la administración pública está en capacidad de celebrar todos los contratos que resulten necesarios para satisfacer los intereses de la comunidad y las necesidades de la entidad, le agregaría yo. Pero además de esto, hay que tener en cuenta que ese principio de la autonomía de la voluntad lleva aparejado o lleva amarrado la capacidad que tiene que tener quien suscribe el contrato para poderlo firmar. No tanto en el caso del particular
que va a oficiar como contratista porque él debe aportar los documentos necesarios para que se verifique que quien va a suscribir el contrato es el representante legal de la empresa o es el gerente que funge como representante legal, sino que la entidad también tiene que regirse o ceñirse a ese principio, y debe existir una persona que tenga la capacidad para suscribir el contrato de la entidad. Generalmente el director, el gerente, el presidente, quien esté a la cabeza de esa entidad. El segundo principio o el segundo aspecto que toca la Corte Constitucional es que otro de los principios integradores del régimen jurídico es el principio de prevalencia del interés público, que le reconoce a la administración una prerrogativa especial para ajustar el objeto del contrato a las necesidades variables de la comunidad. Y aquí entonces surge una situación particular, y es que durante la ejecución del contrato, la entidad, a través de lo que se conoce como el hecho del príncipe, puede ajustar el objeto del contrato. Yo les daba un ejemplo que tenía que ver con la construcción o pavimentación de una calle, y teníamos la calle, empezaban a hacer la obra y de pronto la administración decía, bueno, como tuvieron que hacer una excavación profunda para poder adecuar el terreno, pues vamos a aprovechar y vamos a cambiar la tubería de aguas negras, por ejemplo, o vamos a cambiar en este segmento que está deteriorado porque así se evidenció las redes de agua potable que surten a la comunidad, por ejemplo, o vamos a enterrar los cables de alumbrado público. Es decir, la administración le puede pedir al contratista que adicione el objeto que está contenido en el contrato estatal, obviamente, y vuelvo, repito, con los lineamientos y las características y las condiciones que establece la ley 80 para cada una de esas situaciones en particular, a fin de que no se afecte el patrimonio del contratista y no se rompa la ecuación o el equilibrio de la ecuación contractual, que es muy importante a la hora de tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de modificaciones, para evitar que los contratistas acudan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para reclamar por los mayores costos en que ha incurrido con ocasión de las solicitudes hechas por la administración, y que eventualmente puedan llegar a ser insatisfechos por la misma actividad de la administración pública. Y cuarto, finalmente, el principio de buena fe, que obliga a la administración pública y a los particulares a tener en cuenta las exigencias éticas al margen de la mutua confianza en el proceso de celebración, ejecución y liquidación de los contratos. Muy importante ese principio de buena fe que los lleva también a las entidades a materializar el principio o el respeto a los actos propios y a garantizarle a quien ha colaborado con la administración pública en la ejecución o en la satisfacción, mejor, de las necesidades de la comunidad, a respetarlo y a darle plena confianza de lo que está haciendo, lo está haciendo dentro de un marco normativo específico y con las condiciones y garantías que la entidad le dio y que le exigió. El artículo 13 de la Ley 80 de 1993 nos dice cuál es la normatividad aplicable a los contratos estatales. Dice, los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo número 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley, en la Ley 80. Y aquí voy a hacer un paréntesis, y tiene que ver con las entidades, porque ya las he mencionado 2 veces en la definición, lo mencioné,
Aquí dice generador de obligaciones que celebran las entidades a que se refiere este estatuto, y en la normatividad aplicable también me refería a las entidades a que se refiere el estatuto, y las entidades a que se refiere el estatuto son todas las entidades que tengan personería jurídica, capacidad y que cumplan con los parámetros establecidos en la ley 489 de 1998 para poderse obligar y para poder celebrar contratos con particulares a fin de garantizar las necesidades de la comunidad y las necesidades propias de la entidad para su buen funcionamiento. Entonces, tener en cuenta eso, son todas esas entidades que tienen la facultad de obligarse en algún momento a través de los contratos. Obviamente hay algunas que, aunque no tienen personería jurídica, pueden obligarse en términos de la Constitución Política de la ley, de la Constitución Política y la ley. Eso lo debieron haber hablado ustedes en el módulo anterior cuando estuvieron hablando de la estructura del Estado y tuvieron la oportunidad de revisar la ley 489 de 1998, cuando tuvieron seguramente la posibilidad de revisar la ley quinta del Congreso de la República, la ley 270 estatutaria de la Administración de Justicia y la ley, se me fue la 1444 del 2011, que es la ley que modificó la ley 489 de 1998 y que le permite al Ejecutivo fusionar, escindir o crear nuevas entidades al tenor de lo establecido en esas dos disposiciones, la 1444 y la 489. Eso debieron haber ustedes hecho todo un recorrido por esas disposiciones normativas, y seguramente también debieron haber tuvieron la oportunidad de establecer que quien le otorga o quien le da la naturaleza jurídica a esas entidades y que le genera los parámetros para poder actuar en el marco del derecho público es la norma de creación, bien sea una ley, bien sea un decreto, a través del cual se crea esa entidad, o bien sea a través de una ordenanza o de un acuerdo municipal que da nacimiento a esa entidad y en donde se define claramente cuál es la naturaleza jurídica de la misma, si se va a regir por las normas del derecho público o se va a regir por las normas del derecho privado en cuanto hace referencia a la contratación propia de esa entidad, dependiendo justamente de las mismas características que esa entidad tiene dentro de la norma de creación, como les acabo de decir. La ley 80 entonces va a regular, además de los aspectos que debe tener en cuenta provenientes del derecho privado y que les mencioné yo a través de sus principios que acabamos de revisar, va a tener en cuenta unos aspectos como son los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, las cláusulas excepcionales del derecho común. Acuérdense recuerden que las entidades estatales pueden hacer uso de unas cláusulas excepcionales para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto del contrato, de las disposiciones del contrato. Tenemos el tema de la ecuación financiera y económica del contrato, importantísimo en toda relación contractual del Estado, porque con ella se garantiza que el contratista no va a verse afectado, no va a tener un detrimento en su patrimonio con alguna de las disposiciones o de los cambios que eventualmente haga la administración a través de ese poder excepcional que tiene. También regula materias que tienen que ver con el silencio positivo. Recuerden que la regla general del Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso administrativo es el silencio negativo. Es decir,
que cada vez que una persona natural o jurídica realiza una solicitud a la administración a través del derecho de petición, porque todas las solicitudes que elevan los particulares a la administración se deberán tramitar como un derecho de petición en los términos del CEPACA, siempre esa respuesta va a ser negativa cuando la administración guarda silencio. Es decir, si la administración no dijo nada, si la administración no le contestó, la respuesta se entiende negativa, salvo que la ley disponga que en determinados casos, si la administración guarda silencio, la respuesta va a ser positiva. Y uno de esos casos es la contratación estatal. Por eso se regula el tema del silencio positivo, del silencio administrativo positivo en la ley 80. También va a regular temas relacionados con la tasa de interés moratorio supletiva y con la liquidación del contrato y las normas aplicables para la liquidación del contrato estatal. La ley adicional a lo que he hablado hasta ahora, la ley 80 también establece, y que tienen que ver con la autonomía de la voluntad, estos deberes de comportamiento de las partes. El primero, el conocido como la carga de legalidad; el segundo, la carga de claridad; y el tercero, la carga de sagacidad y diligencia de las partes, que deben aplicar y deben respetar claramente para evitar situaciones de oscuridad al interior de los contratos estatales que eventualmente puedan generar reclamaciones por parte de los administrados o por parte de la administración, dependiendo del caso, para que se cumplan las disposiciones contenidas en el contrato estatal. El primero de ellos, que tiene que ver con la carga de legalidad de los contratos estatales, tiene que ver con el deber de comportamiento de las partes en la correcta identificación del tipo negocial, es decir, en el contrato que van a firmar. Si es un contrato de obra, si es un contrato de concesión, si es un contrato de prestación de servicios, si es un contrato de asociación público-privada, que finalmente la asociación público-privada se materializa en un contrato, si es un contrato de arrendamiento, si es un contrato de compraventa, o si van a utilizar algún contrato atípico. No sé, pueden utilizar un joint venture o alguno de los contratos atípicos que han sido o que han tomado una fuerza grandísima en el derecho contemporáneo y que son utilizados permanentemente. Entonces tiene que existir una identificación del tipo negocial y de la construcción del contrato atípico, si es que no existe ninguna figura dentro del ordenamiento jurídico que nos permita identificar qué contrato es el que estamos celebrando. El segundo, que se denomina carga de claridad, tiene que ver con que la voluntad debe ser clara, transparente y sin ningún tipo de sorpresas para las partes que están insertas en ese contrato estatal. Es decir, las reglas que se fijan allí, el clausulado que se establece o que se inserta dentro de ese documento jurídico que da nacimiento a una serie de obligaciones recíprocas entre las partes, debe ser muy claro. Es decir, las partes debieron haber manifestado su voluntad muy claramente, de manera transparente y sin sorpresas. Es decir, no podemos actuar de manera temeraria firmando un contrato para después atropellar a la otra parte porque no fuimos claros a la hora de manifestar qué era lo que queríamos en relación con el contrato. Como cuando uno se casa y dice que sí, pero ya
tiene conocimiento de los vicios redditorios y de los vicios ocultos que puedan ocurrir, pero uno no debe propiciar los vicios. Bueno, para explicarlo de alguna manera. El otro es la carga de sagacidad y de diligencia, que hace referencia a que la contratación debe estar integrada por un actuar prudente y diligente. Muchas de las dificultades que se presentan en los contratos, muchas de las dificultades que uno puede evidenciar cuando las entidades estatales o cuando los contratistas acuden a hacer consultas, tiene que ver justamente con situaciones de imprudencia o de indiligencia en la ejecución del contrato y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales que no se tuvieron en cuenta o que derivaron de un comportamiento ingenuo e indiligente durante la misma celebración del contrato. Entonces, yo firmé un contrato porque creí que podía cumplir con él. Yo firmé un contrato porque tenía la idea de que iba a poder sostenerme con las condiciones que había pactado, y resulta que no fue así. Y no tuve la precaución, no tuve la previsión. Cuando elaboré los documentos lo hice mal, o cuando la entidad realizó los estudios previos se equivocó. Es decir, pueden suceder muchas situaciones anteriores a la firma del contrato, pero que se tuvieron la oportunidad para ser aclaradas y que no lo fueron hechas y terminaron insertándose en el contrato, en ese documento que genera las obligaciones y que posteriormente va a dar lugar a una serie de situaciones que generan dificultades en el cumplimiento de ese contrato. El artículo 1602 del Código Civil establece que todo contrato celebrado es ley para los contratantes. Una vez nosotros manifestamos la voluntad, una vez nosotros suscribimos el contrato y nos comprometemos con esos elementos del contrato, surgen las obligaciones para los contratantes. Pero en el caso del derecho público y en el caso de los contratos estatales, vamos a encontrar que esa libertad de manifestación de la voluntad está limitada primero por el interés público. Cuando recuerden que los contratos estatales se firman para satisfacer las necesidades de la comunidad, vamos a encontrar una limitación y es el interés público. Cuando esos contratos riñen con el interés público, pues obviamente esa voluntad estará viciada, no habrá lugar, habrá que revisar el objeto del contrato, habrá que revisar la causa del contrato, en fin, habrá que mirar todas las cláusulas del contrato. En segundo lugar, esa libertad o esa manifestación de autonomía de la voluntad está restringida para el contratista por las llamadas cláusulas excepcionales que se integran en los contratos estatales. La entidad tiene la posibilidad de insertar allí unas cláusulas para actuar en un determinado momento y producir un efecto diferente al que se venía manejando, o atajar o remediar una situación que se presente. Entonces la administración tiene unas facultades excepcionales que se materializan en esas cláusulas excepcionales y a las cuales no puede negarse quien funge como contratista. No puede decir no acepto esas cláusulas porque están allí, están en la ley 80 ya contenidas, consagradas y hacen parte del contrato una vez se materializa el mismo. Y en tercer lugar, la selección del contratista también es una limitante a la autonomía de la voluntad de las entidades públicas, a menos que estemos hablando de un contrato, a menos que estemos hablando de contratación directa, en donde, pues obviamente por las circunstancias y las condiciones que están dadas en la ley 80 y en la ley 1150, pues digamos que las entidades tienen
un poco más de margen para actuar en cuanto a quién va a ser la persona con la que contratan. Pero por lo demás deben atender o deben atenerse a las disposiciones normativas contenidas no solo en la ley 80, sino en la ley 1150 del 2007, que le indican a las entidades estatales qué mecanismo de selección o qué modalidad de selección del contratista deben utilizar. La regla general, licitación pública, y las excepciones, la selección abreviada, que podrá ser de menor cuantía, de mínima cuantía, de compra en grandes superficies, bolsa de productos, bueno, en fin, todas las modalidades que están previstas allí, o que sea a través de un concurso de méritos, o finalmente que se haga a través de una contratación directa. Digamos que a esas reglas debe sujetarse quien va a ser el futuro contratista de la entidad, pues para atender a las disposiciones normativas que ya les he venido mencionando hasta ahora. El artículo 1501 del Código Civil establece cuáles son los elementos del contrato. Miren que hasta aquí, hasta este momento, voy a volverme un poquito. Hasta este momento he venido integrando elementos del derecho privado de los contratos al derecho público. Autonomía de la voluntad, prevalencia del interés público, principio de reciprocidad, principio de buena fe, bueno, estos que son propios de la ley 80, y ahora pues los que establece el artículo 1501 del Código Civil, que son aplicables para los contratos estatales en la medida en que los contratos estatales tienen una característica primordial y es un requisito ad substantiam actus, que es la obligatoriedad de que ellos consten por escrito. No que sean llevados a escritura pública, pero que sí que sean escritos los contratos estatales, porque si no existe un contrato estatal escrito, pues va a ser muy difícil después que las partes puedan reclamar la responsabilidad o el cumplimiento de obligaciones cuando se lleguen a presentar cierto tipo de situaciones. Entonces, el artículo 1501 del Código Civil dice que se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia del contrato aquellas cosas sin las cuales no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial, y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencialmente ni naturalmente le pertenecen y que se le agregan por medio de cláusulas especiales, que era lo que venía hablando yo hasta hace un momento. La ley 80, en su artículo 40, la ley 80 de 1993, en su artículo 40 nos dice cuál es el contenido del contrato. El contrato estatal dice: las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la ley, correspondan a su esencia y naturaleza. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse modalidades, condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. Y en ese orden de ideas pues se pueden incluir las cláusulas excepcionales, se pueden incluir además el pliego de condiciones, los estudios previos, la matriz de riesgos. Entonces vamos a incluir una serie de aspectos adicionales que se deben tener en cuenta en los contratos estatales para que a la hora de interpretar el contrato, si es que llega a existir alguna situación de conflicto, se haga inicialmente a la luz de las disposiciones contenidas en el contrato estatal. Si no se puede solucionar de la revisión de ellas, pues se acudirá a otro tipo de disposiciones que están contenidas en otras leyes para dar solución a la situación que se ha planteado eventualmente de dificultad en el contrato. Los contratos estatales tienen además unos deberes secundarios que deben ser cumplidos por las partes. Dice básicamente que en la celebración de todo contrato estatal existe un límite de buenas costumbres, orden público y cargas,
llamadas por la doctrina deberes secundarios o accesorios de comportamiento que las partes deben observar para obtener los efectos buscados en la celebración del contrato. Buenas costumbres, garantizar el orden público, garantizar que las cargas entre las partes sean equitativas y que las cargas que se le imponen a los administrados no sean superiores a las que están llamados a soportar, porque entonces entraríamos en unos temas de responsabilidad estatal y en esos casos pues el Estado va a tener que responder pecuniariamente por los daños antijurídicos que se puedan ocasionar en los términos del artículo 90 de la Constitución Política. Entonces existen una serie de deberes de los contratistas que deben cumplirse y que deben atenderse de manera adecuada. Los contratos estatales tienen estas características. La primera de ellas, bilaterales. Un contrato estatal es bilateral en cuanto las partes del contrato adquieren obligaciones que son recíprocas. Entonces, yo ejecuto el objeto, pero también recibo como contraprestación el pago. Yo firmo el contrato e inicio la ejecución, pero para iniciar la ejecución se me hace un pago anticipado o se me hace un anticipo. Yo ejecuto el contrato, pero para recibir el pago entonces debo entregar una cuenta de cobro con el cumplimiento de unos requisitos como el pago de seguridad social, la factura, bueno, todos los requisitos que se exigen para poder cobrar una suma determinada dentro de la ejecución de un contrato estatal. Yo firmo como entidad del contrato, pero usted se compromete conmigo a firmar unas garantías que me permitan tener a mí la certeza y la tranquilidad de que usted va a cumplir con el objeto de ese contrato. Y es importante también porque por ejemplo, en ese tema de la bilateralidad de los contratos estatales, pues se recogen otras cláusulas del derecho privado, como la del artículo 1609 del Código Civil, que habla de la excepción de contrato no cumplido, por ejemplo, para que se pueda ejercer la acción resolutoria en los contratos, la terminación del contrato, para lo cual pues, habrá que remitirse a unas disposiciones de la ley 80, como la terminación unilateral del contrato, hacer las compensaciones del caso para que, digamos, que las cuentas queden claras, como decía mi abuelita, cuentas claras, chocolate espeso, y tanto quien incumplió con el contrato como la entidad, pues tengan muy presente y muy claro qué fue lo que ejecutaron y qué es lo que se debe pagar en un determinado momento por parte de la entidad pública, para que no haya reclamaciones posteriores en relación con el cumplimiento de ese contrato. La segunda característica es que el contrato estatal es un contrato oneroso. Ninguna entidad y ningún contratista del Estado celebran contratos para no beneficiarse. La entidad lo hace porque reporta para sí una utilidad, unos beneficios, e igualmente sucede para el contratista, quien a cambio de ese contrato, de la celebración de ese contrato, pues también va a tener utilidades o beneficios producto de su actividad, y allí lo que hace es materializarse el artículo 1497 del Código Civil. Vuelvo y repito, es importante que haya una utilidad para quien funge como contratista, y obviamente que no haya una lesión enorme para esa persona que le está prestando el servicio a la entidad y a la comunidad. Los contratos estatales son conmutativos, y son conmutativos, bueno, los contratos se dividen los contratos onerosos se dividen en aleatorios y conmutativos.
Y el artículo 28 de la ley 80 expresamente nos dice que el contrato estatal es un contrato conmutativo en los términos del artículo 1498 del Código Civil, que dice que cada una de las partes se obliga a dar o a hacer una cosa eh, que se mira como equivalente para la otra parte también de dar o hacer una cosa. Entonces yo me obligo a pagar, pero usted se obliga a hacer, y usted se obliga a hacer, yo me obligo a hacer y usted se obliga a pagar. Digamos que hay obligaciones recíprocas, hay obligaciones comunes, mutuas, para parte y parte dentro del contrato estatal. Y allí entonces es donde se materializa el principio o la aplicación del principio de la ecuación contractual, en donde el contratista no debe ver disminuidos sus ingresos porque él tenía unas expectativas de que con ese contrato no solamente iba a satisfacer una necesidad, sino que iba a obtener una ganancia. Por eso es que el contrato es oneroso también. Yo cuando hago algo busco la ganancia. Nosotros no hacemos las cosas gratis. Algunos dicen que lo hacen por amor, pero no es cierto. Entonces, bueno. La cuarta característica, muy, pero muy importante, que el contrato es solemne. Todos los contratos de, de la administración pública, en cuanto manifiestan la voluntad de la administración, eh, tienen un requisito sine qua non, que es este de la solemnidad, que es un requisito ad substantiam actus o ad solemnitatem, es decir, que debe constar por escrito, que ese contrato debe materializarse en un escrito y que en ese documento en el cual se materializa el contrato, en los términos del artículo 1500 del Código Civil, pues si no se hace de esa manera, pues no va a generar ningún efecto contractual, y así lo ha manifestado la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un sinnúmero de fallos. Y entonces lo que hace el artículo 41 de la ley 80 es indicar que el contrato estatal debe constar por escrito, que es imprescindible que el contrato estatal conste por escrito. Y aquí pues viene un poco el tema de las reclamaciones que hacen los particulares que celebran algún tipo de actividad con el Estado y que no la materializaron en un contrato escrito. Entonces viene las reclamaciones a través del medio de control de reparación directa, que es el que procede con la llamada actio in reverso, que creo que ustedes ya pueden ver en la plataforma de la universidad los textos que les he ido colgando, porque creo que no los habían podido ver, ya se solucionó el problema, ya están activos en la plataforma. Entonces les dije que les iba a dar unos minuticos para que se tomaran una taza de café. Son las 6:54 en mi reloj. Entonces les doy a las 7 para que descansen un momentico y ya continuamos con la sesión. Bueno, ya nos vemos en 5 minuticos.
Bueno, voy a continuar. Me faltó hablar aquí de esta característica o de esta condición que se refiere a que los contratos estatales son in petto persona. Hay dos disposiciones en la ley 80, una en el artículo 41 de la ley 80 que establece que los contratos son in petto persona y la otra que está contenida en el decreto 1082 del 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9 de ese decreto, en donde indica que en los casos de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se puede contratar directamente sin necesidad de obtener varias ofertas dadas las calidades de la persona contratista. Entonces, pues de todas maneras nos permite pensar que en este caso que les estoy mencionando se ciñe más a la clásica definición del contrato in petto persona, es decir, a las características de la persona, pero haciendo uno la revisión de de las disposiciones normativas de la ley 80, puede llegar a concluirse que los contratos estatales no son in petto persona, porque de todas maneras a través de los procesos de selección del contratista, pues van a participar diferentes personas de las cuales en última se va a seleccionar una de ellas que es la que va a cumplir con el objeto contractual. Perdón, yo no les estaba compartiendo las diapositivas, lo siento. Denme un segundo por acá. O si las estoy compartiendo, no sé, pero igual lo voy a hacer. Ya, listo. Bueno, les decía que otra de las aspectos que reglamenta la ley 80 es el relacionado con el perfeccionamiento. Y dice o se establece que para poder perfeccionar un contrato estatal existen unos requisitos establecidos para que el contratista manifieste su voluntad, que además del objeto y de la contraprestación, se exige que sea por escrito y que aunque no es una solemnidad calificada porque no se tiene que llevar a escritura pública, sí se exige que los contratos estatales consten por escrito para que sean y produzcan efectos jurídicos. Para ello, se exige que el contrato tenga una serie de requisitos de ejecución y garantías. Esas garantías son la garantía de seriedad de la oferta, a través de la cual la persona o los oferentes, mejor en un determinado proceso de selección de los contratistas, allegan un documento que le permite a la entidad tener certeza de que lo que está ofreciendo, lo que está prometiendo ese oferente, va a cumplirse de llegar a ser elegido como contratista o si llega a ser seleccionado por parte de la entidad para que cumpla con el objeto contractual. Entonces existe una garantía única de cumplimiento, vuelvo y repito, que deben prestar los oferentes a la hora de presentarse dentro de un proceso contractual. La segunda de ellas, la garantía única de cumplimiento. Empecé al revés, pero bueno, la garantía única de cumplimiento. ¿A qué hace referencia la garantía única de cumplimiento? Tanto la norma anterior a la ley 80, que era el decreto 222 del año 1983, era
una norma que, que regulaba muchos aspectos de la contratación. Era una norma muy rica en detalle. Cuando se expide la ley 80 del 93, ese detalle cambió y quedaron muchos vacíos que después fueron llenados con la ley 1150 y con todos los decretos reglamentarios que se produjeron con la expedición de la ley 1150 y finalmente que todos ellos se recogieron en el decreto único reglamentario del sector planeación, que es el decreto 1082 del 2015. Entonces, se exige una garantía única de cumplimiento que le permite a las entidades tener certeza de que el contratista ampara los perjuicios que le pueda generar a la entidad sendos incumplimientos en las obligaciones que emanan del contrato. Esa garantía única de cumplimiento lo que comporta o lo que contiene es un contenido reparador de las conductas atribuibles al contratista que ocasiona un perjuicio, cualquiera que sea la razón, porque se gastó la plata y no cumplió con el objeto del contrato, porque presenta retrasos o moras en la ejecución del contrato por la razón o por la causa que sea, siempre y cuando sea imputable, vuelvo y repito, al contratista, y porque para ello es importante que el contratista o la entidad no vaya a asumir costos adicionales que puedan originarse en la inactividad o en la negligencia del contratista. Entonces tienen que estar muy claros. Hay una serie de excepciones dentro de la ley 1150, el artículo 7º de la ley 1150, estableció unas excepciones a la garantía única de cumplimiento que están dadas para los contratos de empréstito, los contratos interadministrativos, los contratos de seguro y los contratos cuyo valor sea inferior al 10%, yo comparto la ley, tengo el 10% del valor del presupuesto de la entidad. Un segundito. Miramos la norma de la ley 1150. En ese orden de ideas, pues todo el que participe en el proceso contractual y todo aquel que tenga que ver de una u otra forma en materia de contratación estatal, pues debe primigeniamente tener o garantizar el cumplimiento de lo mismo a través de esas pólizas de garantía que están establecidas, vuelvo y repito, en la ley 1150, justamente en ese artículo 7º de la ley 1150, que dice: los contratistas prestarán garantía única para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato. Los proponentes presentarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos. Esas garantías, Marcela, dame un segundito. Esas garantías consisten en pólizas que expiden las compañías de seguros o en garantías bancarias o en mecanismos de cobertura de riesgo cualquiera que él sea, pero en términos generales, pues cualquiera de ellas es válida, pero en términos generales la que mayormente se utiliza es la de la póliza de seguro. Y aquí cuando mencioné que el valor sea inferior al 10%, lo que hace referencia a la disposición normativa es que el valor sea inferior al 10% de la menor cuantía que se refiere a la ley, pero pues esas son disposiciones propias de la selección de los contratistas, de las cuales no estoy hablando aquí porque estoy hablando de contratos. Marcela, ¿me va a preguntar algo? Marcela Ponte.
Marcela. ¿No? Bueno, entonces voy a seguir. Cualquier cosa, me hablas, no hay problema. Yo aquí no puedo, no estoy desplegando esto. Marcela. Profe, buenas noches. Señora. Bueno, son dos temitas en el tema referente a las garantías. Bueno, si bien es cierto, la ley 1150 trajo consigo unas excepciones para la solicitud de la garantía, esto no exime a la entidad que si considera la necesidad de exigirlas, pues se soliciten, ¿no? Como es el caso de la mínima cuantía, que es los contratos a que se refiere usted, del 10% de la menor cuantía de la entidad, la contratación directa, que es la de prestación de servicios, servicios de apoyo a la gestión, los convenios interadministrativos. Entonces, muchas veces nosotros como entidad también nos curamos en salud y hacemos las salvedades del caso de solicitar por lo menos la garantía de cumplimiento. Y en el caso de las mínimas cuantías, que la utilizamos mucho para todo el tema de logísticas, para todo el tema de eventos, hay una garantía muy importante que es la garantía de responsabilidad civil extracontractual, que también la solicitamos bastantes en esos casos. Pero sí tengo una duda, profe, y la verdad es que últimamente hemos tenido cierta discusión respecto al tema de la garantía de seriedad de la oferta, y está referida con el tema del pago de la garantía. Ajá. Los oferentes están acostumbrados a que ellos simplemente presentan la garantía y junto con la garantía anexan algunas aseguradoras, no todas, anexan un documento que dice que la garantía no expira por el pago de la prima. O sea, si ellos, como quien dice, les está diciendo, no la han pagado, pero no va a pasar nada si no la pagan. Es como una costumbre que han adquirido los proponentes de que expiden la garantía de seriedad de la oferta y si se llega al caso de que no es adjudicado el contrato, a ese proponente, ellos simplemente no cancelan la garantía. Entonces, uno siempre pues para mí, el pago de la garantía es algo inherente a la garantía. Ajá. ¿Sí? Es inherente a la garantía. Cuando yo presento la garantía de seriedad de la oferta, debo junto con ella presentar el recibo de pago, porque es que la aseguradora puede revocar esa garantía por falta de pago. Claro, ahí habría que remitirse al Código de Comercio para establecer qué dice el Código de Comercio en relación con el contrato de seguro, porque una de las condiciones para que ese seguro funcione es que exista el pago de la prima. Y si yo no pago la prima, pues se entiende que yo no he suscrito ningún contrato de seguro. Exactamente. Sí, entonces... Y los proponentes, bueno, se inhabilita el proponente para que el proponente allegue el pago, el certificado de pago de la prima, de la garantía de seriedad, porque lo que sí está claro y dejó claro la ley 1882 es que la no presentación de la garantía de seriedad de la oferta es causal de rechazo. Lo dejó claro la 1882. Si la garantía es presentada y tiene cualquier error, puede en el transcurso del término de subsanación hacer la aclaración a dicha garantía y presentarla en los términos de subsanabilidad, ¿no? Y no habría ningún inconveniente. Pero los proponentes tienen la gracia que cancelan la garantía después del cierre de la propuesta. Después del cierre de la propuesta. O sea, durante el término de subsanación. Ok, sí. ¿Sí? Entonces ahí también vamos a un tema que la misma 1882 hizo una modificación al artículo 5 de la ley 1150, que todo hecho que se demuestre con fecha posterior al cierre no será subsanable. Pero voy a ser de abogado del diablo, como dicen por ahí. Esa es la que quiero. ¿Qué pasa? A ver, si una vez se da el cierre de la oferta, previo a él ustedes han hecho la revisión de los requisitos habilitantes del proponente para participar en el proceso. Estoy pensando en eso. Sí, señor.
lo han hecho. Y entonces en esa revisión de requisitos habilitantes puede darse que el señor proponente no tiene el CAP de contratación, por ejemplo, no le alcanza, o que no le alcanza la experiencia, o bueno, no sé, puede presentarse alguna situación que no pueda subsanar, pero voy al segundo punto, pero puede subsanar el tema de la garantía. Entonces, yo pensaría que lo hacen para tener, para, voy a decirlo en estas palabras, pero bueno, para no perder la plata. Es decir, si a mí me habilitan y solamente quedo pendiente del requisito del pago de la póliza, pues yo la pago porque ya sé que voy a poder continuar con el proceso. Pero si a mí no me habilitan y yo he pagado la póliza, pues lo que voy a pensar es que perdí la plata. Aunque esas pólizas puede que no sean muy costosas, pero podría pensar en ello, ¿sí? Podría yo pensar en ello, y entonces el oferente va a decir, no, pero yo para qué me gasto la plata sin saber si me van a habilitar o no me van a habilitar. Pero pues ustedes, las entidades están en total libertad y en total disposición de solicitarle a los oferentes que cumplan con los requisitos. Miren, un punto importante, un punto bien importante en el tema de contratación estatal es que ustedes en los pliegos de condiciones deben dejar muy claros las situaciones que les van a permitir a los oferentes participar en ese proceso. Y si en el pliego de condiciones le dicen, mire, debe presentar el recibo, bueno, todo lo que ustedes quieran, para eso son los pliegos. Pues él ya sabe cuáles son las reglas y sabe que debe cumplir con esas reglas. Sin embargo, deben decir de estos requisitos, estos son subsanables y estos no son subsanables. Entonces, vuelvo y repito, hay que mirar la norma en conjunto para poder interpretar que pues es que los contratistas tienen prácticas que han ido adquiriendo con el tiempo, justamente por cosas como la que le acabo de decir. Creo que me está levantando la mano también Diana. Señora. Diana Mosquera. Diana. Bueno, voy a continuar. Condiciones de validez del contrato. ¿Qué condiciones de validez tenemos? La primera, ya se las había dicho, la capacidad de los agentes, la capacidad de quienes van a firmar el contrato estatal. Muy claro tener presente que en la entidad estatal quien cumple esa función es el representante legal de la entidad. Y en cuanto a las personas naturales, pues se supone que todas las personas naturales son capaces. Entonces, en ellas no habría ningún problema, no habría ninguna situación de reproche, a menos que quien funge como representante legal de la entidad que está presentándose como proponente sea otro. Pero en términos generales, todas las personas naturales y jurídicas son capaces y solamente establecer quién es esa persona, quién en la persona jurídica es la que la representa para todos los efectos legales y contractuales en este caso. Y bien, en el caso de las entidades públicas, pues quien firma es el representante legal de la entidad, el director, el gerente, el presidente, bueno, como lo quieran llamar. El segundo, el objeto lícito. El objeto lícito. Si el objeto resulta ilícito o contrario a la ley o al orden público o a las buenas costumbres,
vamos a tener una violación a las disposiciones de la Ley 80 del 93 y de la Ley 1150 del 2007, que consagran que para la selección de los contratistas y en relación con la finalidad del contrato nos llevaría a una nulidad absoluta del contrato en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley 80. Y es que aunque nosotros celebremos como entidad un contrato estatal, podemos incurrir en una violación al objeto lícito, y tiene que ver mucho con el tema de planeación contractual. Miren, hay muchas sentencias del Consejo de Estado en donde han declarado nulos, bueno, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en donde se ha declarado nulo el objeto del contrato porque, perdón, se ha declarado nulo el contrato porque el objeto es ilícito. Suele suceder, por ejemplo, cuando les doy un ejemplo. Claro que aquí en este caso, pues el tribunal se iba enredando un poco, pero la conclusión fue declarar la nulidad del contrato por objeto lícito por falta de planeación, en cuanto hace referencia a unas situaciones que se presentaron en torno a la suscripción del contrato por un error que cometió el Consejo Municipal a la hora de aprobar unas situaciones en particular relacionadas con Edward, ya le doy la palabra. En unas situaciones en particular cuando el Consejo Municipal aprobó una vigencia futura porque cometió un error imperdonable. Esas vigencias, esas vigencias futuras las soportaron en unos, ¿cómo se llaman? En unos títulos de deuda pública que había expedido el Ministerio de Hacienda para saneamiento básico de agua potable y alcantarillado de todos los municipios del país, que eran redimibles a 20 años. El Consejo Municipal cometió un error y le dijo al alcalde municipal que podía comprometer vigencias futuras hasta por 20 años, soportándose en eso. Ustedes saben que las vigencias futuras no pueden ser, no, requieren una autorización especial cuando son superiores a un año, y tienen que ir a planeación nacional con todas las de la ley para que se incluyan en el presupuesto general de la nación y puedan soportarse así, o en el presupuesto del departamento o del municipio. Deben cumplir con los requisitos que están establecidos en la ley de presupuesto. Entonces, pues dio lugar a que la jurisdicción de lo contencioso administrativo, soportada en una sentencia de Jaime Orlando Santofimio, en donde se anuló un contrato de obra en particular, se indicó que había objeto ilícito y dio lugar a la nulidad del contrato. Me iba a preguntar, me estaban levantando la mano, no sé, ya se me borró aquí quiénes eran. Edward levantó la mano primero. Dígame, Edward. Edward Roa. Listo, profe, ya. Es Ya, que no me listo. permitía habilitar el Ok, micrófono. listo. Mi consulta es dentro de la solemnidad del contrato y de todo lo suscrito en el mismo, qué apartados, qué ítems o dentro de esa estructura, qué cosa yo por ningún motivo puedo modificar pues durante la ejecución. Dentro del contrato, desde luego al iniciar la ejecución empezarán a presentarse algún tipo de situaciones que me lleven a mí como contratista a solicitar prórrogas, adiciones y también a mí como entidad a tomar decisiones al respecto. Entonces, puntualmente la pregunta es, de eso que se suscribió dentro del contrato, ¿qué por ningún motivo puedo modificar o hasta qué punto tiene flexibilidad ese contrato para hacerle ajustes en alguna medida? Pues
Pues mire, yo hasta lo que he hablado en este punto, les he dicho que podemos variar el tiempo porque hubo una demora por alguna situación. Hay situaciones que le van a usted a llevar a que el tiempo de ejecución del contrato varíe. Eventualmente pueden darse situaciones de mayores costos de obra, entonces estaríamos modificando el precio que se puede hacer con las adiciones del caso y previo los conceptos de las oficinas del comité de contratación. Pues, en últimas, el que lo aprueba es el ejecutor del gasto, es el que firma o no firma, si acepta o no esa modificación. También eventualmente se puede sustituir al contratista para evitar la declaración de caducidad y una demora en la ejecución de la obra que se esté realizando, porque pues conlleva para la entidad unos gastos mucho mayores, como sucedió con el caso de los Nuli aquí en Bogotá. Los Nuli no les declararon la caducidad del contrato, sino que hubo una sustitución del contratista, una cesión del contrato. Entonces podemos pensar que también se puede ceder el contrato. Si se trata de una unión temporal o un consorcio, y alguno de los consorciados o de los miembros de la unión temporal llegare a tener una inhabilidad sobreviniente, puede ser reemplazado dentro del contrato de unión temporal o dentro del contrato de consorcio, siempre y cuando cumpla las mismas condiciones y características de ese miembro de la unión temporal o del consorcio que se está reemplazando. El objeto. El objeto sí es mucho más difícil modificarlo. Yo pensaría en que si el objeto del contrato es la prestación del servicio de transporte, pues lo que vamos a prestar es servicio de transporte. Si de lo que estamos hablando es de la construcción de una vía, pues el objeto del contrato será la construcción de una vía, que le podemos agregar una pestañita, y es que coloquen o cambien la tubería, por ejemplo, porque con la construcción de la vía, la tubería que se encontró allí estaba defectuosa, y lo podríamos eventualmente hacer, o podemos solicitar que se modifique el diseño de la obra, como suele suceder en algunos casos. Por ejemplo, Avenida Boyacá con calle 127. Van a hacer un puente, tenía un trazado y tuvieron que retrasar la obra porque tuvieron que modificar los diseños, porque por donde iba a pasar el puente había un tubo madre del acueducto. Entonces tuvieron que modificar el diseño de la obra. Entonces digamos que en contratación estatal, como lo que se trata es de garantizar y de satisfacer necesidades de la comunidad, pues estaríamos expuestos a modificar alguno de esos requisitos del contrato. Les he puesto los ejemplos y creo que no sé si me hace falta alguno. Valor, objeto, pues la causa no la pueden modificar. Si ustedes se van a pasar a una causa ilícita, pues obviamente que no la van a poder modificar como uno de los elementos del contrato, igual que el objeto. El objeto tiene que ser un objeto lícito, a menos que con el tiempo, durante la ejecución del contrato, llegue a darse alguna situación que lo convierta en un objeto ilícito. Y ahí sí habría que entrar a mirar cada uno de los casos y cada una de las decisiones del Consejo de Estado que hablan sobre el tema. Entonces, pues yo creo que depende del contrato que se esté ejecutando. Ustedes lo saben muy bien, si están con un contrato de prestación de servicios y resulta que la persona no puede seguir ejecutando el contrato, lo que hacen es cederlo y entregárselo a otra persona para que lo culmine. Obviamente con el mismo valor y con las mismas condiciones del contrato inicial, pero digamos que uno está expuesto a modificar eventualmente cualquiera de esos elementos del contrato. Alguien más me había levantado la mano. No sé si pensándolo más adelante podamos llegar a mirar que hay un elemento del contrato que no se pueda modificar. Pero pues ya les di algunos de los que sí y otros de los que no. ¿Quién más me había levantado la mano? Dice OM, pero no sé quién es. Doctor, sí, Oscar Mauricio. Buenas noches, doctor. Oscar, buenas noches.
Sí, doctor, por favor, es tan amable, me ubica conceptualmente en estos momentos, estamos viendo los requisitos de existencia y validez de los contratos haciendo un paralelo entre privado y público. Sí, Sí, aquí estoy en condiciones de validez de los contratos estatales. Aquí estoy, que pues básicamente son los mismos de los contratos privados, ¿no? en Los ese orden elementos. de ideas, el doctor ya pasó primero por el tema de los requisitos de existencia. A ver qué, me voy a devolver. Vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos. Ejecución, requisitos de ejecución, perfeccionamiento, características. Ahí voy, es que voy despacito, bueno, porque de todas maneras, es que, mire, pues supuestamente a donde debo llegar es a la tipología de los contratos, pero antes de eso, pues hice una introducción, o estoy haciendo la introducción a los elementos y los requisitos, a los requisitos de los contratos. Doc, sí, claro, es más que necesaria la introducción de la que el doctor habla, pero, por ejemplo, cuando hablamos de la validez, significa que ya pasamos por la existencia, ¿sí? Pues para que exista el contrato les hablé de que tenía que uno de los requisitos del contrato era la solemnidad. Los contratos estatales son solemnes, deben estar por escrito, de lo contrario no van a ser válidos, no van a existir. Sería uno de los requisitos de validez de los contratos. La capacidad. Ya entiendo. Y el doc, si es que tuve de pronto problemas de conexión, y el doc ya explicó el tema del objeto indeterminado pero determinable, el objeto indeterminable, No, el requisito de no, la causa para la existencia es no, distinto de la causa no, para la validez. no he llegado por allá. No. Mire, hablé del objeto, hablé de la solemnidad, hablé de la capacidad, hablé de la formalidad, hablé de la ilicitud, pero en detalle de cada uno de ellos no. No. No porque estaba haciendo una introducción general que he venido tratando de traer desde las otras sesiones. Entonces, hablé del consentimiento, de la autonomía de la voluntad como requisito para suscribir los contratos estatales, y en ese orden de ideas, pues quienes tienen la capacidad para lo mismo. Hablé de que en el caso de los contratos estatales, pues son onerosos, son bilaterales, son conmutativos, son solemnes. Bueno, pues ahí he ido como en el tema abordando de manera, vuelvo y repito, de manera general. Bueno, de manera general. ¿Ok? Entiendo. Muchas gracias. Listo. ¿En qué iba? Yo iba por aquí adelante. El perfeccionamiento, garantías, condiciones. Entonces, estábamos en el objeto y la causa. La causa posible ilícita. La causa tiene que ver con los motivos o los móviles del contrato. ¿Qué es lo que mueve a la entidad a celebrar ese contrato? Y vuelvo y repito, así como en el objeto ilícito, puede existir una causa ilícita cuando ocurre o cuando es contraria a normas imperativas o al orden público o a las buenas costumbres. Pero son los móviles determinantes que llevan a la suscripción de ese contrato. ¿Por qué ese contrato y no otro contrato? Para que, pues de eso va a depender. Va a depender de la planeación que se ha hecho por parte de la entidad. Yo insistiré hasta el cansancio de que el tema de la planeación o el principio de planeación es el más importante después de la autonomía de la voluntad en los contratos estatales y en los contratos particulares también, los contratos de derecho privado, porque uno planea qué es lo que va a comprar. Si yo voy a comprar, a mí el otro día me decía alguien, le dije, se me está dañando el celular y me dijo, cómprese un iPhone 12. Le dije, sí, pero es que un iPhone 12 me vale como 7 millones de pesos. Yo no le meto 7 millones de pesos a un celular.
Digo, pero no importa, es que es un celular muy bueno. Además, usted siempre ha usado iPhone. Le dije, sí, pero es que con 7 millones de pesos yo vendo el carro que tengo y compro uno más nuevo. Entonces, depende qué es lo que usted vaya a hacer. Usted tiene que planear, usted debe planear adecuadamente a qué se va a comprometer. Entonces, en la medida en que usted, todos estos aspectos tienen que ver con la planeación, e insistiré hasta el cansancio, repito, que el principio más importante de la, de la contratación estatal es la planeación. Y les diré nuevamente, curiosamente, el principio de planeación no aparece reflejado ni en la ley 80, ni en la ley 1150, aparece en el decreto 1082 del 2015 como un capítulo que habla sobre la planeación, pero da unos lineamientos que lo llevan a uno a los estudios previos, y en la Constitución Política pues la referencia que se hace es al Departamento Nacional de Planeación y al Plan Nacional de Desarrollo, pero como tal ese principio de planeación en todo este andamiaje, lo único que dijo la Constitución o el constituyente del 91 es que el Congreso de la República expediría una ley de un estatuto general de la contratación, y eso fue lo que hizo con todas las falencias que ha presentado, y máxime cuando se trata del manejo de recursos públicos. Otra condición, el consentimiento exento de vicios, que no haya error sobre la identidad de las cosas, es decir, que se tenga claridad de conformidad con el 1510 del Código Civil, que se entiende vender una cosa cierta y que se entiende a comprar otra que también es cierta, ¿no? Es que haya identidad sobre la cosa. Error sobre las calidades accidentales de la cosa, que pueden darse en algunos casos, por ejemplo, si se configura que en algún momento puedan darse situaciones o errores esenciales respecto de otros aspectos que tienen que ver con la contratación, por ejemplo, la antigüedad, elementos o calidades accidentales de la cosa que se está adquiriendo, error sobre la naturaleza del negocio, que también está en el 1510 del Código Civil, y es que, o se refiere a que se celebra un contrato, ya lo mencioné antes, debe establecerse claramente qué tipo de contrato es el que se está celebrando. Si se está celebrando un empréstito, pues es un empréstito y no una donación, o no un contrato de mutuo. Bueno, en fin, que no se confunda el tipo de negocio jurídico que es el que se está celebrando entre esas dos partes. Y obviamente error acerca de la persona, tener claramente quiénes son las personas que están celebrando el contrato, no que con ello no se puedan, como lo mencioné hace un momento, cambiar no la entidad, porque la entidad siempre va a ser la misma. Ese sería uno de los elementos. El contratante no va a cambiar en ese contrato estatal, ese no se puede cambiar. Si quien contrata es la alcaldía municipal de Chía, pues será la alcaldía municipal de Chía y no la de Cota. Pero el contratista sí puede cambiar, vuelvo y repito, para evitar la caducidad del contrato. Puede que sea un miembro de un consorcio o una unión temporal que a quien le sobrevino una inhabilidad o una incompatibilidad y debe ser retirado del contrato de unión temporal o del contrato de consorcio, o a quien se le ha impuesto una sanción que le impide continuar siendo parte de ese consorcio, de esa unión temporal, pues tendrán que modificarlo. Entonces, pero en el caso de la entidad, pues no habrá lugar a que ella varíe, ¿no? A que esa persona jurídica de derecho público varíe. Plenitud de las formalidades prescritas por la ley. Entonces, aquí lo que haríamos es que no se dejen de cumplir, porque generaría la inexistencia del contrato, que sea escrito, que tenga la capacidad, que y tenga claramente identificado el objeto, el precio. Vuelvo y repito, puede cambiarse con el tiempo el precio porque se incurrió en mayores costos, o
o hubo una situación originada por la entidad que llevó a que el contratista incurriera en mayores gastos, etc. Ausencia de lesión enorme, pues es importantísimo que no se configure la figura de la lesión enorme en el contrato que se está celebrando. Y la publicación de los contratos, que está referida en el artículo 41 de la ley 80, que hoy no necesariamente conlleva a una condición de validez, pero sí un tema de transparencia en la contratación estatal. Lo establece el decreto 019, lo establece la ley 1712, la ley de transparencia, que exige que las entidades estatales deben publicar en sus páginas web todos los contratos estatales, las partes, quiénes son los contratistas, para dar condiciones y materializar el principio de publicidad de los contratos estatales y el principio de transparencia y selección objetiva, y con ellos todos los demás que involucran las relaciones jurídicas entre los particulares y el Estado. Y ahora sí vamos a entrar en materia de la tipología contractual. La ley 80 trae unos contratos. La ley 80, aunque no es no determina taxativamente los tipos de contratos, en su capítulo tercero o título tercero sí habla de los contratos estatales, y allí habla de los contratos de concesión. En ese capítulo en particular, y habla también de algunos de los contratos que se pueden dar con ocasión de la selección del contratista, contrato que además debió haber sido identificado previamente en los estudios previos. La administración pública puede celebrar contratos nominados e innominados, pero sujetos a las reglas del estatuto contractual. Y la ley 80 define contratos de obra, de consultoría, de prestación de servicios, de concesión, de encargo de fiduciario y de fiducia pública. Y además, yo le adiciono el contrato de asociación público-privada, que es una figura nueva. La asociación público-privada que se materializa a través de un contrato y que estaría también dentro de esta tipología contractual. En cualquier otro caso y en cualquier otra situación de celebración contractual, pues la administración debe remitirse a los contratos que están consagrados en la legislación privada, como el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa o aquel que haya que celebrarse para cumplir el objeto del contrato. De ellos, el primero, que creo que apenas voy a alcanzar a enunciar algunos aspectos para continuar mañana con él. El primero, el contrato de obra. El contrato de obra está en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, que establece que son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción. Aquí tengo el artículo 32, dice, para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. El parágrafo segundo dice, en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación o concursos públicos, hay un ítem allí que fue declarado inexequible. Indica que la interventoría deberá ser contratada por una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos o omisiones
que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto. Ya, pues, ustedes saben que hay dos figuras en la contratación estatal, una es la interventoría y otra la supervisión, que la interventoría se da por parte de un agente independiente de la entidad, mientras que la supervisión sí es un agente de la entidad para los casos que están establecidos en la ley, porque digamos que la interventoría es la excepción y la regla sería la supervisión. ¿Qué características tiene este contrato de obra? Que es un contrato formal, es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, implito persone, y una característica adicional que es de tracto sucesivo, porque se va a desarrollar en la medida en que se realicen o se materialicen las, las solicitudes o las acciones de construcción, mantenimiento, instalación y de cualquier otro trabajo que se deba llevar a cabo en un inmueble, como lo dice la norma. Y en el caso del contrato de interventoría, pues también es claro que el contrato de interventoría es un contrato de tracto sucesivo, porque quien ejerce o como quien se desempeña como interventor en el contrato o interventor de un contrato, tiene que rendir informes periódicos, tiene que estar pendiente de que quien funge como contratista principal desarrolle el objeto del contrato, que se esté llevando dentro de los tiempos, que se cumpla con el pago de los aportes de seguridad social o de las condiciones establecidas en la ley 80 para el cobro de las facturas, etcétera, etcétera. Él da cuenta de todos los aspectos propios del contrato. No sé, ¿alguien tiene un micrófono activo? Por favor, ya, yo lo silencié. Entonces, para que en el contrato de interventoría esta persona debe estar pendiente permanentemente de la ejecución de ese contrato inicial y dándole cuenta a la administración de su labor. Y el director o el jefe de la entidad debe estar atento de esa interventoría, porque porque el interventor responde como si fuera el jefe de la entidad por todas las acciones o omisiones que se hayan suscitado y que lleven a un incumplimiento del contrato. Entonces responderá disciplinaria, penal, civil y fiscalmente por esa situación si quien es el jefe de la entidad realizó la gestión como debía realizarla. Denme un segundito, cierro aquí ya. El objeto se desprende de la misma definición que trae el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80. Es la construcción, mantenimiento, instalación o cualquier trabajo material sobre inmuebles. Es clarísimo que el contrato de obra no puede ir por un camino diferente a estos que están descritos allí en el numeral primero del artículo 32 de la ley 80. ¿Cuáles son las formas de pago en el contrato de obra? La misma definición del artículo 32 nos permite intuir cuáles pueden ser ellas. Dice que en la parte final del parágrafo primero, del inciso primero, dice cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. Entonces, el pago puede ser por precio global o por precio alzado, dentro de los cuales pues quedan incluidos todos los costos en que debe incurrir el contratista para la ejecución de la obra. Incluye materiales, incluye
honorarios, incluye las utilidades del contratista, etcétera, que deben ser establecidas plenamente por el contratista a la hora de presentar la respectiva propuesta. Por hoy los voy a dejar ahí, ya van a ser las 8, nos quedan 10 minuticos, no sin antes decirles que esta información, esta de la cual estoy hablando, la subo tan pronto termine de hablar del contrato de obra. Luego subiré la del siguiente contrato del que hablemos, que será el contrato de consultoría, y así sucesivamente. Entonces voy subiéndolo por partes para que ustedes la tengan dentro de sus archivos. Pues la van a subir a la plataforma. Lo segundo es que nosotros habíamos hablado de unas evaluaciones. Entonces, por favor, ustedes ahí en el grupo, yo tengo que hacer 3 registros de notas o debo tener 3 calificaciones. Podría hacer una evaluación inicial, luego presentamos un taller o algún otro tipo de actividad y finalmente hago un examen que les indicaré cuál va a ser la forma de realizarlo. Lo que quiero es que se pongan de acuerdo en las fechas. Recuerden que vamos hasta la primera semana de diciembre, tenemos 4 semanas por delante y pues lo oportuno sería que hiciéramos en determinados tiempos esas actividades para no tener retrasos ni demoras ni después estar con carreras, pero dejo que ustedes a través de nuestra monitora Yuridia me den las fechas para el día de mañana, está bien, o para el viernes, no importa, ustedes me indican. Bueno, muchachos, entonces por ahora yo voy a dejar aquí, los voy a dejar descansar por el día de hoy y nos vemos mañana. Bueno, entonces descansen, yo creo que los tengo silenciados a todos. Entonces, por favor, Gracias, doctor. Buenas noches. bueno, descansen, que tengan una Buenas feliz noche. doctor. Igualmente. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Nos Feliz hablamos. noche, doctor. Igual la clase queda grabada, ¿no? Igual la clase queda grabada. Muchas gracias. Excelente. Ok, Gracias, doctor. descansen. Que duerma, doctor.